Buenas a todos. Nuestra exposición va a tratar sobre la organela pili, donde expondremos Britney Ramírez y quien les habla, Sharon Rodríguez. En esta presentación se hablarán de varios aspectos como lo son el concepto general, una breve historia sobre el pili, características generales, clasificación, sus funciones y la importancia. Además se mostrarán 3 artículos junto con los resultados del estudio. Entonces, a continuación les hablaré un poco sobre el concepto general y comenzamos con la etimología. La palabra pili, del singular pilus, proviene del latín que significa pelo. Esto tiene sentido al compararlo con su aspecto. Son apéndices pilosos compuestos por una proteína llamada pilina, de lo cual se hablará con más detalle durante la exposición, sin entrar en demasiados aspectos específicos por el momento respecto a su estructura. Los pili son más cortos, rectos y finos en comparación con los flagelos, al igual que huecos. Además se encuentran en la superficie de diversas bacterias. Esto lo pueden observar en la diapositiva, en la imagen que se muestra, donde están ubicados los pili y sobre la comparación que se hace con los flagelos. También existe un apéndice muy similar que era confundido o introducido como parte de los pili, que se denomina fimbrias, pero estos pues son diferentes porque cumplen una función diferente dentro de la bacteria con respecto a la función que cumplen los pili, pero igualmente se hablará un poco sobre estas. Bueno, en esta diapositiva les hablaré acerca de la parte histórica que se tiene de los pili. Los pili fueron descubiertos gracias a la implementación de la microscopía electrónica. Entonces, esto fue mientras se estudiaban los apéndices filamentosos bacterianos. Esto ocurrió más o menos a mediados de la década de los 50, que fue cuando fueron visualizados y llamados por primera vez fimbria. Después, en los años 60, Brinton introdujo el término de pili y entonces hubo la necesidad de establecer cuál es la diferencia entre las estructuras de pili con las fimbrias y pues con el resto de las prolongaciones filamentosas. Entonces, más adelante mi compañera les explicará cuál es la diferencia que hay entre estas dos. Bueno, las características principales en cuanto a los aspectos generales y la estructura. Entonces, a pesar de que los organismos procariotas son considerados como organismos simples, comparándolos con el linaje de los eucariotas, pues estos tienen una serie de características que los hacen ser bastante complejos, no solamente en su parte interior, sino también en la exterior. Algunas bacterias se encuentran rodeadas de una serie de prolongaciones con múltiples funciones. Principalmente son la locomoción y el intercambio de material genético. Bueno, la composición proteica de los pili. Entonces, ellos están compuestos primariamente por una proteína llamada pilina. Esta es una proteína oligomérica y los pili se ordenan de manera helicoidal, una con otra para poder dar lugar a una estructura con forma de cilindro. Esta proteína puede modificar su arreglo estructural para poder hacer parte de la locomoción. En cuanto a la estructura y a las medidas de los pili, entonces los pilis ordinarios tienen una longitud promedio de 0.3 a 1 micrómetro y tienen un diámetro de 7 nanómetros. Sin embargo, pues estas medidas pueden cambiar dependiendo del tipo de pili que sea. Entonces, se encuentran distribuidos sobre la superficie celular de las bacterias gram positivas y las gram negativas. Pero los pili sexuales han reportado solamente en el grupo de bacterias gram negativas. A pesar de que el término pili y fimbria son usados por algunos autores como sinónimos, pues como lo mencionaba anteriormente, las fimbrias
se encuentran en gran cantidad y participan de este fenómeno, pero no son los mismos pili. En cuanto a la genética, entonces los genes bacterianos que codifican para la formación de los pili pueden encontrarse localizados en el cromosoma del organismo o también pueden encontrarse en el extracromosomal, es decir, en el plásmido. Históricamente, los pili se han agrupado tomando en cuenta las características fenotípicas como las propiedades antigénicas. Hay tres tipos de, hay tres categorías de clasificación. Una de las establecidas son los estudios pioneros de los pili que se tomaba en cuenta una habilidad de hemaglutinación, que es la aglutinación de los glóbulos rojos. Pues esto trata de una respuesta biológica común frente a determinados microorganismos como los virus. Esto se fundamenta usando los pili presentes en diferentes cepas de la bacteria E. coli. Una segunda clasificación se basa en características morfológicas relativas en tres grupos: el pili flexible y fino, el flexible y grueso y el solamente rígido. La última clasificación propone dos categorías principales: los pili ordinarios y los pili sexuales. Como esta clasificación se basa principalmente en la función de la estructura, se va a discutir un poco más sobre estos en lo siguiente. Bueno, en cuanto a las funciones, son tres: la conjugación, la locomoción y adhesión y patogenicidad. En cuanto a la conjugación, entonces, el intercambio de material genético no está restringido al paso de ADN de padres a hijos. En todos los linajes de la vida está ampliamente difundido un fenómeno conocido como transferencia horizontal de genes, donde los individuos del mismo tiempo generacional pueden o no encontrarse emparentados. Entonces son capaces de intercambiar ADN. En los procariotas, la modalidad de transferencia horizontal de genes es la conjugación, la cual involucra el paso de material genético de un individuo a otro, y la estructura usada es el pili sexual. Esa prolongación actuará a manera de puente, por decirlo así, donde una bacteria denominada F positivo se conecta a una F negativa, y entonces así es como ocurre el paso del ADN. Una de las características de la conjugación es que debe existir contacto físico entre las bacterias participantes. El ADN que es donado generalmente añade una función a las bacterias receptoras, entre ellas la resistencia a algún antibiótico o la habilidad para metabolizar algún compuesto de manera eficiente. Existen otros dos tipos de transferencia horizontal de genes adicionales, que son la transformación y la transducción. Junto con la conjugación, estos procesos han moldeado la evolución de los genomas de las especies, no solamente de las bacterias, añadiendo un nivel de complejidad superior al árbol de la vida, que si añadimos los eventos de la transferencia horizontal de genes, es mejor hacer referencia a red y no a un árbol. En cuanto a la locomoción, entonces en las especies pseudónomas aeruginosa y en cepas muy puntuales de Escherichia coli, los pili juegan un papel en la locomoción. La motilidad de este grupo bacteriano ocurre de la siguiente manera: del pilus se extiende una subunidad de las proteínas que lo conforman, la pilina. Luego de esta nueva prolongación,
logra entrar en contacto con una superficie celular ajena y cuando ya la alcanza, se retrae, impulsando un movimiento en la célula. Entonces, a este primer tipo de movimiento es lo que se le conoce como motilidad de contracción. Como podría esperarse, entonces, la ejecución de este patrón de locomoción resulta en movimientos que son cortos e intermitentes. Bueno, el segundo tipo de motilidad se conoce como motilidad deslizante y es la característica de las mixoterias. Se ha relacionado con el desplazamiento de las células ambientales donde las proporciones del agua son bastante bajas. Entonces, como por ejemplo los suelos o las biopelículas. Sin embargo, el mecanismo no se conoce bastante bien. En la parte de la adhesión y la patogenicidad, entonces los pili participan en la adhesión de las células bacterianas a diversas superficies, tanto bióticas como abióticas. En las bacterias gram negativas, la pili hace presencia y se asocia con la regulación de las interacciones microbio-microbio y huésped patógeno, las cuales son muy importantes en el desarrollo de las enfermedades. Entonces, nótese que la adhesión del microorganismo a la célula huésped pues es un paso crucial en los inicios de la patología. Entonces, como nos comentaba mi compañera, aquí pueden observar las fimbrias que vienen del latín y significan flequillo o fleco. Estas son las que ayudan en la adhesión y son comparativamente más cortas que los pili. Al igual que se puede observar el pili sexual, que es el encargado de mantener unidas a dos bacterias y la transferencia de ADN entre ellas. Pero además de esos dos tipos, también existe el pili tipo 4, que es el encargado de ayudar a que la bacteria se mueva en su medio ambiente. Este sí pues no se observa, o sea, no está señalado. Además, este tipo de pili es de los más estudiados. Con esto me refiero a que el pili más estudiado en el que nos basamos principalmente para la búsqueda de los artículos fue el de tipo 4. Y también pueden observar al flagelo y así pues comparar el tamaño de estos tres apéndices. Otro de los tipos que tienen los pili es el pili tipo 4. Entonces, el pili de tipo 4 es el de mayor distribución entre especies bacterianas, tanto gram negativas como gram positivas, y en una enorme variedad de géneros, desde cianobacterias hasta Firmicutes, pasando por Deinococcus. De esta forma, es que se ha considerado como un importante factor de virulencia debido a su condición de apéndice que sale de la membrana externa, logrando así participar en procesos de adhesión a superficies tanto bióticas como abióticas, captación de ADN foráneo durante procesos conjugativos y motilidad. Varias de estas funciones son posibles gracias a la habilidad del pili tipo 4 para retraerse, lo que genera fuerza mecánica. Desde el punto de vista morfológico, suelen ser filamentos de 5 a 8 nanómetros de ancho o de diámetro y pueden alcanzar varias micras de largo, con la capacidad de formar haces cuando los filamentos se unen lateralmente. Además, son estructuras homogéneas puesto que están constituidas por múltiples unidades de una proteína única llamada pil-A.
Respecto a las funciones del pili tipo 4, los pili tipo 4 generalmente son considerados como estructuras necesarias para la herencia, motilidad y captación de ADN. Sin embargo, poseen una amplia gama de funciones muy diversas, como actuar de receptores para bacteriófagos, contribuir a la formación de biopelículas y o agregados bacterianos y actuar como nanohilos, siendo capaces de transportar electrones entre bacterias. Pero son las tres primeras funciones mencionadas las de mayor relevancia. La adhesión mediada por pilus ha sido estudiada principalmente en P. aeruginosa, cepa PAK. En la primera, los pilus con las principales adhesinas que se unen a superficies mucosas y se unen a receptores en las células epiteliales, principalmente hacia los GM1 y GM2, ambos glicolípidos. La motilidad mediada por pili tipo 4 se denomina Cushing motility. Es una forma de motilidad espásmica o a tirones, donde se aprovecha la capacidad de retracción del pilus para generar fuerza mecánica. Se observa que aquellas bacterias capaces de realizar este tipo de motilidad forman colonias más planas en agar y de mayor viscosidad. Este tipo de motilidad puede observarse tanto en superficies bióticas como también en sustratos inertes como vidrio, cuarzo o poliestireno. Y finalmente, el papel de pili tipo 4 en captación de ADN. Se basa en el análisis electrostático de la superficie de las fibras de pili tipo 4 de la bacteria, que dan cuenta de la capacidad de pilus tipo 4 para unir ADN debido a propiedades emergentes de su estructura cuaternaria. Respecto a la clasificación de los pili tipo 4, existe una especie de consenso que los separa en dos grandes subtipos, que estos van a estar mostrados en la tabla y ahí se explican. Esto se hace para dar ciertos elementos de carácter principal genómico. A partir de toda la información aportada durante la exposición, se puede concluir lo primordial que son los pili para las bacterias, logrando con ellas cumplir varias funciones principales para su supervivencia, por lo que es fundamental su estudio para el tratamiento de múltiples enfermedades. Como ya se mencionó anteriormente, los pili son largos complejos de filamentos de proteína en la superficie de la célula bacteriana, por lo cual muchos de ellos son importantes para que las bacterias se adhieran a las células humanas, y esto es un paso esencial en el proceso de la infección bacteriana. Además, pueden llegar a resistir el ataque de los leucocitos fagocíticos. Por ejemplo, digamos, se han realizado varios estudios, entre ellos la causa de la diarrea del viajero y la gonorrea, donde se encontró que a pesar de que estas enfermedades son causadas por distintas bacterias, todas estas bacterias tienen algo en común, y eso es que ambos tipos, en este caso específico, ambos tipos poseen los pequeños filamentos como cabellos o que se llaman pili, los cuales se adhieren y fijan las bacterias dentro del cuerpo. Debido a su forma irregular, no es fácil poder observar con detalle estos largos y delgados filamentos. Por ello, por medio de una técnica especializada de imágenes, se logran observar en 3 dimensiones y así ayudar a desarrollarse vacunas de medicamentos mejorados para la prevención de brotes de enfermedades que son altamente contagiosas como lo son la gonorrea y diarrea del viajero. Así es como los pili se convierten en blancos atractivos para las vacunas y la medicina terapéutica, debido al papel importante que juegan en la virulencia bacteriana y también por su amplia exposición en la superficie de la célula. Como pueden observar en la imagen, de una electromicrografía de barrido de
diplococos de Neisseria gonorrhoeae, que ahí se logran observar bien los filamentos como son de estas bacterias. Y en lo que se basó lo del estudio de la gonorrea y la diarrea del viajero. Bueno, a continuación les hablaremos acerca de los tres artículos que escogimos, de qué trató cada uno y los resultados obtenidos. Bueno, este es el primer artículo que escogimos y se llama Salud y análisis de sensibilidad de microbicidas patógenos en vías urinarias infantiles. Bueno, en este artículo el estudio que realizaron fue sobre las infecciones urinarias causadas por microorganismos patógenos en la reproducción y se miró qué medicamentos serían los indicados para poder realizar el tratamiento en las infecciones bacterianas negativas y en las bacterianas revolucionarias positivas. Bueno, los resultados que arrojaron fue que los patógenos y la composición fueron 86 cepas de bacterias en la orina de 78 pacientes, de los cuales 4 fueron infecciones dobles. Se encontraron 73 bacterias gram negativas, lo que representa el 84.88%. Se encontraron 51 cepas de Escherichia coli, lo que corresponde al 59.3%, 6 cepas de Klebsiella pneumoniae, que corresponde al 6.98%, 5 cepas de Proteus mirabilis, que corresponde al 5.81%, 2 cepas de Enterobacteria aerogenes, que corresponde al 2.32% y similares, y se encontraron 13 bacterias gram positivas, que corresponden al 15.12%, 6 cepas de Enterococcus faecalis, que corresponde al 6.98%, 4 cepas de Staphylococcus epidermis, que corresponde al 4.65%, 3 cepas de Enterococcus faecium, que corresponde al 3.49%, y la cadena verde de hierba de una cepa de cocos que representa al 1.16% en general de todo el estudio. Bueno, el segundo artículo que escogimos se llama Caracterización genómica y proteómica del pili tipo 4. Entonces, lo que hicieron en este artículo fue mirar los atributos de virulencia más importantes de las bacterias de carácter patogénico en su capacidad para adherirse a las superficies del huésped. Uno de los mecanismos como más empleados por las bacterias es el uso del pili, que se extienden desde la superficie bacteriana y están compuestos pues, de múltiples unidades de una misma proteína. Entre estos, el pilus de tipo 4 pues es el más estudiado. En los genomas publicados se han identificado genes relacionados a pilus tipo 4 subtipo A, pero no han sido caracterizados en su conjunto, lo cual pues fue el objetivo en general de este trabajo. Ellos específicamente se centraron en identificar genes y proteínas relacionadas al pilus tipo 4 y se evaluó su expresión a nivel de transcrito durante la infección. Entonces se identificaron proteínas de pilus tipo 4, entre ellas la proteína PIL-A, subunidad principal del filamento, mediante aproximaciones proteómicas y a través de la microscopía electrónica. Entonces se observaron filamentos cuya morfología corresponde al pili tipo 4 y estos son los resultados pues que ellos encontraron finalmente al evaluar y realizar su análisis. Entonces, como podemos observar, los genes identificados de pili tipo 4 en P. salmonis en la cepa tipo LF89
Se distribuyen a lo largo del genoma de manera fragmentada en varios loci, como lo podemos observar ahí en la imagen. Bueno, acá podemos observar la distribución y el análisis comparativo que se hace de los genes de PIL tipo 4 y los valores de similitud a nivel de las secuencias obtenidas desde los alineamientos pares con los genes homólogos. Y pues esto está indicado bajo cada gen. Entonces, eh, en esta figura se muestra varios de estos genes se encuentran localizados individualmente, mientras que los genes putativos de pili A, B, C, D, M, pili N, pili O, pili P y pili Q se encuentran organizados en clústeres. Entonces, bueno, eso es lo que se puede observar en esta imagen. Bueno, como se puede observar en el siguiente gráfico, entonces podemos ver que varios genes se encuentran localizados individualmente, como es en el caso de ST, la primera columna, se encuentran ubicados individualmente, mientras que los genes putativos de pili A, B, C, D, N, O, P y Q se encuentran organizados en clústeres. Entonces, estos genes muestran niveles de identidad a nivel de secuencia relativamente altos con sus homólogos, que son entre un aproximado de 35 y 50% en gamma proteobacterias relacionadas como lo son P. aeruginosa y cepa PA01 y F. Adicionalmente, se puede observar que estos genes de pili tipo 4 fueron identificados por un análisis de PCR, como lo podemos observar. Bueno, una información adicional en cuanto a este estudio es que ellos pudieron observar que estos genes estudiados sufren una disminución 8 horas posinfección para luego aumentarla a 16 horas posinfección. En el caso específico del gen de pili A, este muestra un máximo de expresión a tiempo muy temprano. Este tiempo es de 4 horas posinfección. Y luego lo que hace es disminuirlo a su expresión en etapas tardías de la misma. Entonces, por el contrario, el gen de pili Q tiene un patrón opuesto. Es decir, este presenta un nivel de expresión relativamente bajo durante las primeras etapas de la infección y lo que hace después es aumentarlo fuertemente en sus niveles de tránsito a los 4 y 6 días posinfección. Bueno, compañeros, muchas gracias por su atención y esperamos que haya sido de su agrado esta exposición. Entonces, este fue el último artículo que decidimos escoger y pues como su nombre lo indica, el artículo trata sobre el estudio de la adhesión a nanoescala de una bacteria gram negativa llamada Pseudomonas aeruginosa. Este estudio se hizo principalmente porque por medio de la adhesión es que se dan las infecciones. En el artículo lograron demostrar que los pili se unen fuertemente a superficies hidrofóbicas y de forma débil a las hidrofílicas. La microscopía que se utilizó para revelar los pili tipo 4 de la bacteria estudiada logró demostrar que se unía a varias superficies abióticas como lentes de contacto y catéteres. Las siguientes imágenes fueron sacadas por medio de microscopía, donde se observa que en la imagen A se muestra el pili en medio líquido y en B está en el aire. Como pueden observar, en el A no se ven los apéndices, demostrando así que solo pueden verse cuando el pili se encuentra en el aire. Para cuantificar las fuerzas de adhesión unicelulares, se unieron las bacterias que son las de color azul mostradas, que son las que se muestran ahí de color azulito. Se unieron en sondas coloidales recubiertas de
polidopamina. Estas ondas son las que corresponden a las de color rosadito. Los histogramas A y C corresponden a la fuerza de adherencia y los histogramas B y D a la longitud de ruptura y fuerza de retracción representativa. Ya para la parte de las conclusiones del artículo, se quedó como conclusión del artículo es que un desafío importante en biología es comprender cómo responden los pilibacterianos a la fuerza mecánica y cómo se utiliza esta respuesta para lograr funciones celulares. Los experimentos a nanoescala demuestran que al interactuar con una superficie hidrofóbica de la bacteria P. aeruginosa, los pili de tipo 4 exhiben propiedades mecánicas únicas, es decir, mesetas de fuerza constante que muy probablemente son el resultado de cambios conformacionales inducidos por la fuerza. Respecto a la adhesión de la bacteria a las células huésped, implica una mezcla compleja de interacciones como interacciones cohesivas de corto alcance entre la membrana externa bacteriana y la membrana del huésped e interacciones de fuerza constante de largo alcance afectando la extensión de los pili bacterianos y la extracción de las ataduras del huésped. Los hallazgos del estudio enfatizan el papel clave que la mecánica de los pili tipo 4 juega en el control de la adherencia bacteriana a las superficies bióticas y abióticas. Dicho trabajo puede tener importantes implicaciones en nanomedicina para el desarrollo de vacunas y moléculas antiadherentes capaces de bloquear la actividad de pilus. Muchas gracias por su atención.